si alguien estuvo en el culto de inglés, no sé, por lo menos una que estaba en el culto de inglés, van más o menos a escuchar el mismo mensaje, porque estos domingos de la Santa Cena me gusta compartir el mismo mensaje en ambos cultos. Entonces, si no se molestan, van a recibir otro repaso. Entonces, abran sus Biblias a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hay muchos pasajes que podemos abrir y ver y estudiar acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo, especialmente su obra redentora. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en un sentido, especialmente en los evangelios, pero entonces se amplifican en los epístolas que la fe cristiana se centra en Cristo Jesús, se centra en su obra redentora, en su resurrección. Pero no hay a lo mejor ninguna carta o libro en el Nuevo Testamento que tiene a lo mejor más concentración o se concentra más acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo, la superioridad y la suficiencia de la persona de Jesucristo como nuestro Salvador y su sacrificio como el único y suficiente sacrificio que nos puede salvar o que sea la base sobre la cual Dios, justo Dios, pueda entonces perdonar el pecador creyente, y es en el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. Entonces, a mí me encanta volver a esa carta porque la carta a lo mejor es el libro del Nuevo Testamento más comprensivo sobre el estudio de Cristo, lo que llamamos una cristología, y hablar sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y entonces en este domingo quiero concentrarme en capítulo 9, versículos 11 al 14, y particularmente lo que dice en versículo 14 acerca de la suficiencia de la sangre derramada de Cristo. No sé si yo creo que hay un himno traducido del inglés, pero en el inglés hay un himno muy famoso y bello que se llama Nothing But the Blood of Jesus. Hay en español... Sí, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Claro, no es una traducción directa del título ahí, pero es nada menos que la sangre de Cristo por la cual Dios nos puede perdonar. Y entonces ese mensaje se ve constantemente a través de la carta a los Hebreos, porque la carta, como saben, ya es una exhortación a cristianos judíos profesantes que están y han estado sufriendo persecución, o por lo menos la presión, la tentación de dejar a creer y confiar en Jesús y en su sacrificio como la única manera y Él como el único mediador entre ellos y Dios, por su comunidad judía que precisamente ahí en Jerusalén, que ha rechazado a Jesús como su Cristo, como su Mesías, y son tentados a volver otra vez al sistema antiguo, al sistema que ya Cristo terminó, el sistema del pacto antiguo y los requisitos y las direcciones de la ley mosaica acerca de los sacrificios de los animales, y cómo uno como pecador pueda todavía acercarse a Dios, y aun cuando uno es inmundo, y como la nación de Israel pueda entonces todavía recibir las bendiciones de Dios y ser aceptada por Dios, otra vez, aun cuando es una nación pecaminosa e inmunda. Y la única manera es que Dios
obligó, puso en su ley la manera que uno puede acercarse, un pecador puede acercarse, y la nación pecaminosa puede todavía ser aceptada año por año en el día de holocausto, es a través de los sacrificios de los animales, especialmente las ofrendas de sacrificio de pecado que tocan sobre la pecaminosidad de la persona. Cada día se ofrecían sacrificios de animales, y cada año en el día del holocausto se ofrecía un sacrificio, y sangre del sacrificio fue derramada sobre el arco del pacto, que representaba la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo de Israel o en el templo, y todo eso era suficiente por el momento, era bien para recibir aceptación de Dios temporariamente por un año para la nación y para cada individuo cada día, y no recibir el juicio de Dios, y todavía poder acercarse a Dios y todavía recibir su bendición. Pero no era suficiente la sangre de los animales. Todo eso era apuntando a la necesidad más importante, a la necesidad más grande, y es uno que pueda entonces representar apropiadamente a otra persona o personas. En otra palabra, un sacrificio de una persona sacrificándose por parte o de parte del pueblo delante de Dios, y que ese sacrificio pueda entonces quitar espiritualmente y eternamente los pecados o la culpabilidad de los pecados de la persona y de la nación. Entonces esos sacrificios de animales apuntaban hacia delante, hacia el futuro de ese sacrificio que se iba a proveer por el pueblo, por cada pecador. En otras palabras, leímos ahí que Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo, se comprobó como un Dios justo y un justificador de todo eso que tienen fe, precisamente en Jesús. Entonces, cuando vemos y meditamos sobre la muerte de Cristo en la cruz, pensamos primordialmente del amor de Dios. Como tal, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y eso lo vemos en 1 Juan capítulo 4 también, que Él dio a su Hijo unigénito. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo unigénito, y para una propiciación por nosotros. Entonces vemos que, claro que sí, el sacrificio de Cristo es una revelación, una manifestación del amor de Dios, pero también es una manifestación, una revelación de la justicia de Dios, porque Dios perdonó una cantidad de pecadores en el Antiguo Testamento antes de la encarnación del Hijo, antes de su muerte, antes de su resurrección, antes de su exaltación y ascensión al cielo. Él justificó al impío como Abraham o David y otros, y lo hizo sin todavía el sacrificio de Jesús ser realizado, de haberse realizado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía ordenado que lo iba a proveer, y entonces para el pueblo de Israel ellos tenían que entonces saber y confiar que Dios iba a proveer un sacrificio suficiente para quitar sus pecados permanentemente. Entonces la manera que Él estaba preparando el pueblo para la recepción, para la encarnación del Hijo eterno, y su obra como Mesías, su obra como un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y ellos, como Él ahora es el mediador de Dios y nosotros como pecador, era para entonces instituir este sistema de sacrificios de animales a través del
el ministerio sacerdotal de los sacerdotes de Leví, el sumo sacerdote como el primero como Aarón y sus descendientes. ¿Para qué? Para seguir recordando y apuntando a la gente que ellos necesitan un sacrificio suficiente. El hecho que tenían que hacer un sacrificio por sus pecados cada día sabía, y que los sacerdotes no podían sentarse ya terminando su ministerio de ser mediadores entre Dios y el pueblo. Todavía tenían que cada día ofrecer esos sacrificios, recibir y ofrecer esos sacrificios delante de Dios. Ya eso comunicaba que los sacrificios animales no eran suficientes para quitar los pecados a las personas eternamente, permanentemente, espiritualmente. Y que cada año se tenía que renovar otra vez en el día de holocausto sacrificios por un sacrificio de animal, y que el sacerdote alto como Aarón tenía que también ofrecer un sacrificio por sus pecados también. Eso significaba que el sacerdote de Israel como Aarón no era el salvador, no era el mediador salvador permanente que podía quitar los pecados y reconciliar el pueblo hacia Dios eternamente. Él mismo también necesitaba un salvador. Entonces, ¿para qué? Era para apuntar, recordar a la persona, y también, como leímos ahí en Romanos, era para exponer también la pecaminosidad de las personas. Que a través de ese sistema la gente tenía que, era para llevar a las personas a humillarse y doblarse delante del Dios Santo y rogarle por su misericordia, reconociendo que la sangre de toros y cabritos y machos cabritos no podían quitar los pecados permanentemente. David mismo lo reconoció en su confesión en Salmo 51, que al fin y al cabo Dios no requería, en sí lo requería legalmente, pero lo que él estaba hablando espiritualmente, lo que Dios requería de él no era el sacrificio de los animales, era un corazón contristecido, arrepentido de su pecaminosidad. Y él, confiando en Dios y en sus promesas, Dios podía entonces salvar y justificar el pecador. Entonces la salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe en Dios como el objeto de la fe de un pecador y sus promesas. Ahora, después de la revelación del Hijo de Dios, su encarnación y su muerte en la cruz y su resurrección, ahora es fe en Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El objeto de la fe todavía no ha cambiado, es Dios el Hijo. Entonces, cuando vemos aquí en Hebreos capítulo 9, esto es para acordar otra vez a estos cristianos judíos que no tienen que volver a ese sistema del pacto antiguo. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 13, que a través del nuevo mediador de un nuevo pacto que es Cristo Jesús, Él ha hecho ese pacto antiguo a desaparecerse. En capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, no vuelva a eso donde ya se ha desaparecido con la encarnación de Dios el Hijo, su persona, su obra redentora, porque ya esa es la obra y el sacrificio de su muerte, que ahora quita los pecados de cualquier pecador, y siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho, retrocediendo al tiempo del Antiguo Testamento. Dios perdonó los pecados
basado en lo que Él iba a proveer con el sacrificio de su único hijo. Ahora nosotros somos salvos y redimidos basado en lo que Dios ya ha provisto, lo que ya ha sucedido. Pero todavía es importante entender y entender el por qué somos mandados por el Señor Jesucristo a recordar su muerte a través de la Santa Cena. Y entonces volvemos a pasajes como aquí en Hebreos, porque todavía tenemos que recordarnos y regocijarnos en quién es Jesucristo a nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Y ver que hay una diferencia enorme, una diferencia eterna a través entre la obra de Jesucristo y la obra religiosa de los hombres. En el fondo de la necesidad de cada persona está el acceso a Dios, ser aceptado por Dios y la comunión con Dios. Esa es la necesidad más grande que cada persona tiene, aunque a lo mejor esa persona no se da cuenta o no lo quiere, no desea eso porque su mente está hostil contra Dios, está en rebelión contra Dios, pero al fin y al cabo esa es la necesidad más importante, más grande de cada persona, de cada pecador. Ser aceptado por Dios, tener comunión con Dios y tener un acceso directo a Dios. Pero el problema es que la pecaminosidad de una persona sirve como una barrera que no permite a una persona por sus propios méritos y por su propia naturaleza a tener ese acceso a Dios, a ser aceptado por Dios y tener comunión con Él. Entonces se necesita sangre derramada para tener ese acceso, para tener esa aceptación, para tener esa comunión con Dios. La cosa es ¿cuál sangre? ¿Cuál sacrificio? ¿Qué obra Dios acepta por nosotros y por cada pecador? Dos factores, y no solo la sangre, pero hay otro factor necesario en la obra de la salvación, la realización de nuestra salvación, y es el factor de la conciencia. Aquí en la carta a los Hebreos, la idea de la conciencia sirve como algo más objetivo que solo un sentir o un sentimiento de culpabilidad. Es algo más objeto, sirve como un registro de nuestra culpabilidad, de la culpabilidad que de cada uno. Si hay algunos aquí que han sido parados por la policía, a lo mejor por llevarse un alto o a lo mejor porque ha conducido su carro con alta velocidad. Entonces, la policía, la patrulla, como me ha pasado a mí, lo estoy confesando aquí, ha pedido por la licencia y la registración del automóvil. Eso, seguro que eso, si te ha pasado a ti, has experimentado eso, esa situación. ¿Y qué está haciendo con esa información? Él vuelve a su carro, tiene su computadora y ¿qué está buscando? Exacto, los archivos. ¿Quién es esta persona? ¿Tiene algún récord de alguna culpabilidad, de algún crimen, de alguna infracción? Hay a lo mejor una demanda por esta persona, por la corte o un juez que está buscando a lo mejor esta persona. Pero hay un registro, entonces no importando si tú estás sentado ahí, no importa si tú te sientes muy bien, muy cómodo. Claro que yo soy una buena persona, yo no hago nada, yo no soy un criminal. Todavía hay esos archivos, todavía hay ese registro. Y si eres encontrado culpable de una infracción, de alguna transgresión o crimen contra la ley, eso va entonces a ser grabado en ese registro.
Bueno, Dios tiene su registro, que es su omnisciencia, su naturaleza, y por su naturaleza omnisciente, Él sabe que todo, como leímos ahí en Romanos capítulo 3, todos han pecado. Todos son destituidos de la gloria del Señor. Que no hay ninguno que es justo, ni una persona. Pero a la misma vez, Él ha dado a cada persona una conciencia. Y esa conciencia, como vemos en otra parte del Nuevo Testamento, es una facultad de nuestro interior, de nuestro ser interior, que está ahí para revelar a nosotros las obras de la ley de Dios y darnos ese conocimiento natural de lo que es lo bueno y lo malo. Y cuando hacemos algo bueno, entonces nuestra conciencia nos afirma, lo estamos sintiendo bien, nos defiende, como dice ahí en Romanos capítulo 2, pero cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo injusto, entonces si la conciencia está obrando bien como una facultad interior, nos está acusando, nos defiende o nos acusa de transgresar contra la ley de Dios. Pero la conciencia sirve solo por el conocimiento que tiene ese naturalmente y todavía necesita ser informado por la palabra de Dios. Hay muchas personas que han violado tanto la palabra de Dios y se han entregado tanto a la maldad y al engaño, a la mentira, que ya no han perdido la sensibilidad de la conciencia. Ya no tienen ese sentido. Es como una persona que ignora su alarma para despertar en la mañana, como algunas veces yo lo he hecho, es oprimir el snooze, y oprimir eso, y ya hasta después de esto, ya ni me acuerdo si he oído el sonido de la alarma. Uno se acostumbra a ignorar la conciencia. Bueno, eso es una gracia del Señor para cada persona, un pecador, y revela la existencia de Dios por ese conocimiento natural, porque de dónde viene ese conocimiento. Pero aquí en Hebreos la conciencia sirve algo más. No solo que es esa parte que puede ser inmunda y contaminada por nuestro pecado, pero ya también sirve como un registro. En otra palabra, aunque cuando hemos perdido la sensibilidad de nuestra conciencia, todavía nuestra conciencia comunica nuestra culpabilidad. Está grabado ahí. Tenemos una mala conciencia, una conciencia contaminada. Entonces no hay ninguna manera que podamos acercarnos a Dios con ese estado de nuestra conciencia. Necesitamos nuestra conciencia ser limpiada. Y la única manera que puede ser limpiada es por sangre derramada de un sacrificio. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 14. Dice ahí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ven que hay un contraste ahí, pero ven también un énfasis ahí sobre la sangre derramada.
y cuál es la sangre que pueda limpiar la conciencia, el registro de la culpabilidad de una persona, del pecador. ¿Qué Dios acepta para el pecador tenga acceso a Él y aceptación por Él y tener comunión con Él? Como los judíos en el tiempo de esta carta que rechazaban a Jesús como su Mesías, estaban confiados, se sentían seguros en el sistema ese antiguo de los sacrificios de los animales. Y entonces a través de su religión o de ser religiosos y a través de los ritos de ese sistema se estaban sintiendo bien delante de Dios. Se sentían hasta santo, limpio y santo. Pero fíjense lo que dijo Calvino. Dijo aquí, entre comillas, pero como los hombres duermen en sus pecados y se engañan a sí mismos con una falsa idea de la justicia, para que no piensen que necesitan la justicia de la fe, a menos que sean derribados de toda confianza en sí mismos, y más aún, mientras están embriagados con la dulzura de las concupiscencias y se hunden en una profunda autoseguridad, de modo que no son fácilmente movidos a buscar la justicia, excepto cuando son golpeados por el terror del juicio divino. Interesante, en la conclusión de este capítulo 9, en versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En otra palabra, ya cuando hay una muerte física, ya la persona tiene que esperar que va a haber ya juicio. Va a haber otra oportunidad para acercarse al Señor, para recibir al Señor, para recibir su perdón y su misericordia. Cada persona será confrontada al terror del juicio divino. Y a lo mejor en el momento se dan cuenta ahí, pero al fin y al cabo están confirmados en su depravación. Y entonces en la perversión de su depravación van a odiar a Dios más. Porque ya no hay ni una presencia de su gracia en su vida. Y ya su conciencia está llena plenamente de odio hacia Dios, de maldad. Pero mientras tanto, muchas personas quieren embriagarse, me gusta la expresión ahí de Calvino, embriagarse en la dulzura de sus concupiscencias y entonces buscar seguridad en su religiosidad, en sus ritos, ¿verdad? Eso lo vemos en muchas religiones, sea la religión católica, se puede ver también entre la iglesia evangélica, que la persona, bueno, mientras que voy a la iglesia esta mañana, o mientras que abro la Biblia, o mientras que le doy dinero en la ofrenda, o voy a confesar mis pecados al sacerdote, entonces ya cumplí la obra que Dios requiere y ya estoy limpio y puedo seguir viviendo la manera que deseo. Pero ya es una autoseguridad engañosa, porque la seguridad no viene por la obra de Cristo, por su única obra redentora, pero viene por la obra de la obra de esa persona, tratándose de justificarse por las obras de la ley de Dios o por las obras de la ley de su religión, por esos ritos. Pero mientras tanto quiere todavía embriagarse en sus concupiscencias. Aquí entonces en la carta a los hebreos, en este pasaje, el escritor, se puede decir el predicador aquí a los hebreos, porque esto en sí la carta es una predicación larga, un mensaje de exhortación, para ver el contraste entre el ministerio
de los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacrificios de animales con el ministerio de Jesús y su propio sacrificio. Y ver entonces que el ministerio sacerdotal de Cristo y su sacrificio de él mismo, sacrificarse a la muerte, es el mejor sacrificio, el único sacrificio suficiente que Dios acepta para perdonar a cualquier pecador creyente en Él y en el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos ahí en estos versículos. Y vemos que Jesús, y solo Jesús, puede lograr la salvación eterna para cada pecador creyente con su propia muerte, a proporcionar dos acciones espirituales y necesarias que no lo pudo hacer el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, ni por sacrificios de animales, ni por cualquier obra religiosa que un hombre o una mujer pueda ser de su parte, por su parte. La primera acción que la muerte de Cristo provee es que su muerte sacrificial obtuvo la redención eterna. Fíjense lo que dice ahí en capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Entonces, Jesucristo no solo se sacrificó, Él mismo se ofreció. Entonces, hay dos obras que se están cumpliendo aquí. Hay dos papeles que Cristo está cumpliendo aquí. Está cumpliendo el papel de un sumo sacerdote, ofreciendo un sacrificio que sea suficiente para quitar los pecados, para que Dios pueda, para pagar la pena de cada pecador, de los pecados de cada pecador, y que Dios Santo, por ese sacrificio, pueda entonces perdonar a cualquier pecador creyente para siempre, para la eternidad, para quitar los pecados permanentemente de un pecador. Y es su propio sacrificio, no es otro sacrificio el sacrificio de otro animal. Entonces vemos aquí que hay tres diferencias esenciales aquí entre el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y el ministerio sacerdotal de Jesucristo, en que su ministerio obtuvo la redención eterna. Primero, vemos que Él entró en un lugar santo, celestial, dice ahí en versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Ahora, es interesante porque en versículo, todo eso, bueno, pero en el tabernáculo hubo ese lugar santísimo. En el tabernáculo o en el templo que vemos ahí en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo, ese es el mismo lugar que entró el sumo sacerdote como Aarón o hijos de él que heredaron ese papel. Entonces, ¿qué es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia se ve en la última parte del versículo 11. Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En otras palabras, Él entró en el lugar santísimo de un tabernáculo que no es hecho por manos de hombres, no es de esta creación, es un lugar celestial. Entonces, por eso por su entrada es su mejor entrada para ofrecer un sacrificio que aceptaría Dios una vez para siempre, que sería suficiente para salvar pecadores. La segunda diferencia es que Él entró no con la sangre de los animales que no estaban dispuestos, sino voluntariamente con su propia sangre. Fíjense lo que Él dice aquí en versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En otras palabras, uno primero, él no ofreció un animal, se ofreció él mismo. ¿Qué diferencia es eso? Bueno, la diferencia en que tuvo que haber un sustituto apropiado para una persona pecadora. Bueno, una persona no es un animal. No crea a científicos o filósofos o antropólogos y que quieren igualar la persona como un animal y viceversa. Un ser humano no es un animal. Es una criatura hecha por Dios a su imagen. Los animales no son hechos a la imagen de Dios. Entonces los seres humanos no deben ser clasificados entre los animales en las clasificaciones científicos o zoológicos que vemos en la ciencia de la escuela o de la educación pública. Es una mentira y no es bíblico. El hombre no es un animal y el animal no es un ser humano, entonces el animal no puede ser un sustituto apropiado para morir por una persona, por un pecador. Tenía que ser un ser humano y Cristo lo hizo voluntariamente. Los animales fueron esforzados. No hay ningún animal que desea dar, por su propio deseo, desea dar su vida como sacrificio. Y vemos ahí la tercera contraste, la tercera diferencia, es que su sacrificio, su entrada, fue una sola vez para siempre. Dice ahí, él entró en el versículo 12, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si él obtuvo una redención eterna, eso quiere decir que él no tiene que morir otra vez. No tiene que morir otra vez. El mes que viene vamos a celebrar el Viernes Santo y vamos otra vez acordarnos de la muerte de Cristo a través de la Santa Cena, pero también acordarnos del día o de la tarde histórica de que Dios el Hijo, también como hombre, él voluntariamente dio su vida a una muerte sacrificial por cada uno de nosotros. Vamos a celebrar ese día histórico. Ese día histórico. No se necesita repetir. Cualquier religión, cualquier práctica religiosa que tiene esa idea o implica esa idea que Cristo se está manifestando otra vez, como vemos en la misa católica, y que cada vez que hay una misa y hay una comunión ahí, que los elementos se transforman directamente al cuerpo o a la sangre de Cristo, entonces están negando la suficiencia de la obra redentora de Cristo en la cruz. Lo están sacrificando cada vez. Entonces están comunicando que el sacrificio de Jesús no es suficiente y no obtuvo una redención eterna. Y no es solo la muerte de Cristo, pero entonces tú tienes que cumplir por tus propias obras, incluyendo la observación de ese sacramento, para entonces, a lo mejor alguna vez en tu vida no puedes evitar el infierno y encontrarte en el purgatorio. Porque probablemente no te vas a encontrar en el cielo porque tú no eres suficientemente bueno o buena. Es algo, ese sistema es no solo un sistema falso y no es bíblico, pero es algo inútil. Es algo inútil. No sirve para nada. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque es una obra muerta. Y ahí nos vamos entonces al versículo 13 al 14, que la muerte sacrificial de Cristo limpia la conciencia culpable, porque su obra no es una obra muerta, es una obra viva. Fíjense lo que dice aquí en versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras concupiscencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense ahí lo que dice ahí de obras muertas. El contexto de esta carta tiene que ver con el sistema del pacto antiguo, de hacer esas obras, de seguir ritos o prácticas religiosas y confiando en ellos para serte aceptado por Dios o tener acceso a Dios y tener comunión a Dios, van a servir, como obras muertas. No llevarían a ningún pecador a nada, menos a Dios. Menos a Dios. No sirven para nada. Especialmente ya después que el Hijo de Dios, Jesucristo, se ha revelado y ya ha dado su propio sacrificio. Ha aborrecido ese sistema. Ese sistema tenía su lugar, era válido para apuntar a las personas, para prepararlos a recibir su Mesías y recibir el sacrificio que él iba a hacer por ellos. Desafortunadamente, la nación en ese tiempo no lo hizo, rechazó a Jesús como su Mesías, pero hubo una comunidad judía, como vemos en Hechos capítulo 2 y adelante, que sí creían en Jesucristo. Y va a haber en el futuro, en el fin de esta edad, de esta época, que la nación de Israel, cuando este tiempo de los gentiles terminará o se realizará, entonces todo Israel será salvo. Pero mientras tanto, Israel, en cuanto al Evangelio, es un enemigo al Evangelio. Pero con respecto a la elección de Dios, todavía son amados de Dios, como dice en Romanos 11:27, ¿verdad? Entonces, si estás confiando en tu práctica religiosa, si te sientes, bueno, mientras que voy a la iglesia, mientras que a lo mejor le doy algo a la ofrenda, mientras que a lo mejor le doy atención al predicador esta mañana, o hago alguna obra de caridad, algo, y estoy evitando los malos pecados, entonces estoy bien con Dios. No. Todo eso, si estás confiando eso, entonces estás confiando en una autoseguridad que es ficticia. Es una obra muerta, porque no es una obra que da vida. La única obra que da vida es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí otra vez diferencias entre el sacrificio de los animales y el sacrificio de Jesucristo. Está el pago de rescate de Cristo, que en sí viene, se dirige a la condición o al estado espiritual de una persona. Fíjense lo que dice ahí a la última parte del versículo 13 ahí del capítulo 9. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican ¿para qué? Para la purificación de la ¿qué? De la carne. No afecta nada espiritualmente. Nada más te hace aceptado por Dios y recibir su bendición temporariamente. No vas a sufrir la ira de Dios en el momento, en ese día, o para la nación en ese año, porque el día del holocausto se cumplió. Pero todavía eres un pecador condenado bajo la condenación de Dios, porque todavía tu culpabilidad está registrado, está grabado en el registro de tu conciencia. Tu conciencia todavía está contaminada.
Y solo esos sacrificios de ese sistema o de cualquier religión, solo es nada más a hacerte aceptable por afuera. Nada más pueden tocar las cosas externas. El pago de rescate de Cristo Jesús afecta y limpia lo interno, lo espiritual. Segundo, el pago de rescate de Cristo fue de gran alcance, no superficial. El problema que se enfrenta cada persona es su culpabilidad y la conciencia que graba esa culpabilidad. Bueno, fíjense lo que dice en versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Vuestras conciencias. El sacrificio de los animales no pudo limpiar las conciencias de las personas. Los ritos religiosos no pueden hacer eso, son obras muertas. Fíjense otra vez, escucha otra vez lo que dijo Calvino, entre comillas. Y como los judíos y algunos de los gentiles, mientras cubrían su depravación interior con el velo de la santidad exterior, parecían no ser en modo alguno responsables de tales crímenes y por lo tanto se consideraban exentos de la sentencia común de condena. Pero esto es una santidad ficticia. Eso pasa cuando uno está confiando en tus prácticas religiosas, en tu moralidad, y no estás confiando solo en Jesús y en su sacrificio para tu salvación. Cualquier santidad tú estás mostrando por afuera es todavía una santidad ficticia. Eres una persona todavía culpable y bajo la condenación de Dios y todavía no has sido una persona perdonada por Dios. Tú no tienes acceso directo a Dios, que solo viene por la sangre de Cristo. El pastor Terry Hardy predicó de este pasaje como hace 2 o 3 semanas, ahí en capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Otra vez, las diferencias son enormes entre el sacrificio de Jesús y el sacrificio de los animales. Cuando estamos hablando de la sangre de Jesucristo, estamos hablando de su sacrificio en la muerte. Porque la vida está en la sangre, entonces la sangre derramada es una representación de la vida derramada, una vida que se sacrifica en la muerte. Primero, Él era humano y racional. Los animales no son humanos y no son racionales. Su muerte fue voluntaria. Otra vez dice en versículo 14, Él se ofreció a sí mismo. Él no fue esforzado. Cristo se entregó a un sacrificio de muerte voluntariamente. Era un sacrificio moral o perfecta, justa. Piensa lo que dice ahí en versículo 14. El cual Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En otra palabra, Él fue sin pecado. Cuando se habla de un animal que no tenía mancha, que era el requisito en el sistema del pacto antiguo, nada más se está hablando que el animal no tiene ninguna deformidad, ¿verdad? Deformación. Sí, deformación, Deformidad. o una imperfección física. Porque otra vez, el animal no tiene alma, no hay nada moral o inmoral del animal, excepto que el animal también es afectado por la maldad
del pecado, la presencia del pecado, entonces hace cosas y ataca a humanos y a lo mejor se descontrola porque vive en ese ambiente y es afectado por la presencia del pecado. Pero en sí mismo no es un ser o una criatura moral. Cristo sí, porque Él es no solo Dios, Él es Dios hombre. Y como hombre Él vivió esta vida sin pecado. Entonces fue un sacrificio sin mancha. Un sacrificio perfecto y justo. Entonces un sustituto justo, quien murió por el injusto, como cada uno de nosotros. Y fue un sacrificio espiritual y eterno. Es lo que dice aquí en versículo 14, el cual mediante el Espíritu eterno, a lo mejor en tu traducción, que si es la Reina Valera probablemente, tiene ahí la palabra espíritu con la E ahí mayúscula. Pero es posible que aquí no se está hablando del Espíritu Santo, porque esa es la implicación cuando ve uno ahí el Espíritu con la E mayúscula. Es posible que está hablando aquí de su propio Espíritu divino. Recuerda que Él murió como el Hijo de Dios. No solo que Él murió como humano, Él como Hijo de Dios en su humanidad murió. Él lo sufrió. Uno no puede dividir la persona de Jesús. Y por eso, por eso el valor de su sacrificio tiene un valor infinito. Muchas veces uno a lo mejor has hecho esta pregunta y yo me acuerdo hace tiempo estando en la iglesia, criado en la iglesia, enseñado desde joven el evangelio. Pero yo me he hecho la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que ser Dios? Y claro, hay muchas religiones como los testigos de Jehová y otros que niegan la deidad de Jesús. Y a lo mejor ofrecen que Jesús es un ángel. Por supuesto, no fue un animal, pero tampoco no fue un ángel y no pudo ser un ángel. Tenía que ser un ser infinito para entonces tener en su sacrificio un valor infinito y satisfacer la santidad del Dios infinito para siempre. Para siempre. Debido a eso, Jesús tuvo que ser Dios. Dios tuvo que morir por nosotros. Dios el Hijo. Como humano. Entonces, ese es el pago de rescate de la vida de Jesús. Y nunca más tendrá que pagarse. Amén. Él se entregó su vida a un sacrificio de muerte que permite nosotros tener la aceptación de Dios, comunión con Dios y un acceso directo a Dios, porque nuestra culpabilidad, el registro de nuestra culpabilidad, nuestra conciencia es limpiada por la sangre de Cristo. Nada menos que la sangre de Cristo puede lograr eso. Amén. Amén. Y si sabe que todavía es culpable y no es una persona salva, entonces este es el día de tu salvación. Este es el día de arrepentirse como un pecador o pecadora y entregar tu vida. Poner toda tu confianza en Jesucristo y en su muerte y en su resurrección. Su muerte es la única ofrenda que Dios acepta para el perdón de tus pecados, para aceptarte. Y claro que si eres un creyente, entonces sabes que Cristo entonces murió, como dice aquí en versículo 14, murió para que tú tengas ahora una vida nueva, una vida radical de lo que tenías antes. Una vida que dice aquí, para que sirváis al Dios vivo. Una vida que ahora puede servir y agradar
adorar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida en Cristo. La gracia de Dios no es una licencia para volver al pecado y nada más tener boleto a entrar en el cielo. No, la gracia de Dios es eso, el favor de Dios que cambia nuestra vida, que nos da vida cuando éramos muertos en nuestros pecados, para entonces tener una vida que concuerda con el carácter de nuestro Señor y Jesucristo, no para vivir por nosotros, pero por ese que murió y resucitó de los muertos. Amén. Entonces vamos entonces celebrar eso, recordarnos de esto a través de la Santa Cena. Para preguntar a los hombres también pueden ayudarnos, Gilberto, a servir los elementos.